Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Absolute Martian Manhunter número 10, con guión de Dennis Camp y arte de Javier Rodríguez. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. Todo empieza en el bar del motel Starlight, donde se aloja John, quien está allí preparando bombas caseras. En la barra, Marco atrapa con su vaso una luciérnaga que escapó del cuerpo del marciano, y comenta que le recuerda a unos escarabajos de su pueblo. Cuenta que esos insectos habían existido desde siempre, pero desaparecieron cuando él era niño, porque los machos empezaron a confundir botellas de cerveza tiradas con hembras, desperdiciando su vida intentando aparearse con vidrio. Reflexiona que probablemente durante millones de años creyeron entender su mundo, hasta que algo cayó del cielo y rompió esa certeza. Finalmente, le pregunta a John si alguna vez se ha sentido así, como un escarabajo enamorado de una botella de cerveza. John no le responde. Enciende un cigarrillo y sale por la puerta, mientras le dice que se cubra. Arroja las bombas contra los soldados que rodean el motel, eliminando a varios de ellos. Los disparos continúan. Dentro, Marco insiste en su idea. Si ellos pueden estar equivocados incluso sobre algo como el amor, entonces también pueden estarlo sobre muchas otras cosas. La balacera sigue alrededor del motel, y el agente Rainbow se alista a disparar un proyectil. Este impacta cerca de John, pero él lo esquiva, así como todas las balas, a lo Rambo. El enfrentamiento continúa sin pausa. Un helicóptero se acerca, mientras John se deshace de más soldados. Pero el helicóptero interviene y le dispara con todo lo que tiene. Pero John, esquiva los proyectiles y luego se gira, eliminando al piloto de un golpe certero. El impacto del helicóptero contra el suelo lo envía volando por los aires, mientras que el agente Rainbow continúa con su ofensiva. Dentro del bar, Marco ha pasado a mejor vida. Cuando un disparo finalmente roza la mejilla de John, este le exige a Despero que le diga quién lo está atacando. El agresor se identifica como Rainbow y afirma que ha sido enviado por el tío Sam. Nos movemos a otro lugar. La agente Lowe informa al hombre del sombrero que, pese a todo lo que le han hecho, siguen requiriendo todo el sistema penitenciario de Estados Unidos para mantener contenido al marciano. Su superior insiste en que por eso deben entenderlo completamente. ¿Qué quiere? ¿De qué es capaz? ¿De dónde viene? ¿Y si pueden convertirlo en un arma? Lowe responde que, como no pueden comprenderlo, tendrán que traducirlo de forma violenta, y su superior le ordena que active el Arzor Bacon. Ella lo activa, y el marciano grita de dolor. Mientras tanto, en su cocina, Bridget prepara la comida, mientras repite que es feliz, y que tiene suerte de tener un hijo como Tyler. Las mismas frases se ven escritas en el humo blanco que emana de él. Como comentario, todo parece indicar que el marciano blanco ha poseído a Tyler, y parece que está controlando mentalmente a su madre. Ella parece reaccionar por un instante, pero se corta el dedo, y luego enciende el fuego de la olla. Volvemos con John. Despero le pregunta si se siente bien consigo mismo, atrapado en medio del combate, enfrentándose solo a una fuerza abrumadora, con el cuerpo lleno de adrenalina, endorfina, dopamina y orgullo. Le explica que eso que siente es la razón por la que las personas van a la guerra. John se lanza dentro del bar atravesando la ventana, mientras que una de las balas impacta en el vaso donde estaba atrapada la luciérnaga, liberándola. John reacciona al ver que Marco ha muerto, mientras que Despero agrega que la guerra es una droga. John se muestra afectado por lo ocurrido, pero Despero le advierte que cuando los efectos de esa droga terminan, la caída es terrible. Por su parte, Rainbow le habla y le dice que puede empatizar con él. Asegura que también ha estado en contacto con pensamientos gigantes y verdes, que se ha llenado de humo y de moléculas sagradas y potentes, y que ha expandido su conciencia desde los años 60. Ha bailado en el borde de la realidad, justo donde empieza a convertirse en sueño. Dice que lo entiende, pero le recuerda que todo viaje, en algún momento, termina. Y hay que volver a la realidad. John le ordena que se detenga y le pregunta si está con el marciano blanco. Rainbow responde que trabaja para el rojo, blanco y azul, para la forma en que las cosas eran, son y siempre serán. El imperio invisible, llamado Consenso. Despero consigue atrapar a la libélula, y Rainbow hace lo mismo con John, sorprendiéndolo por la espalda, mientras le dice que tanto él como el marciano, que tienen encerrado, representan una amenaza para todo eso. Volvemos con Lowe y el hombre del sombrero, quienes observan una proyección. Lowe le informa que están viendo una metáfora, quizá una historia de origen. Dentro de una sala de cine, varias personas están sentadas.
Inicialmente, todo está en blanco y negro, pero pronto todo se vuelve a color. Cada persona representa un color distinto, y también es diferente la manera en que interpretan lo que ven. Algunos lo consideran un romance, otros una tragedia, una comedia, o incluso algo sin sentido. Finalmente, se van a las manos, mientras el hombre del sombrero pregunta: ¿Una metáfora? ¿Una metáfora de qué? De vuelta con Bridget. Ella sigue cocinando, mientras repite que haría cualquier cosa por su dulce hijo. Agrega a la olla un paquete de cereales Choco Chispy, que tienen azúcar extra y 80% de grasas, y le pregunta a Tyler si tiene hambre. Al mismo tiempo, mientras Tyler juega a fusilar a su padre, Rainbow continúa explicando que, aunque alguien buscara durante un siglo, no encontraría esas líneas, porque esas fronteras que en el mapa parecen tan claras y brillantes no existen realmente en la Tierra, ya que el propio territorio no las reconoce ni se adapta a ellas. Jon está atado de manos y con los ojos vendados, mientras un pelotón de soldados de diferentes lugares y tiempos se prepara para fusilarlo. La luciérnaga escapa de manos de Despero, y Jon intenta convencer a Rainbow de que todo eso es un error, pero él le responde: Las fronteras son historias que los viejos se cuentan entre ellos. Apestan a humo de pipa y son fabricaciones evidentes. Las fronteras son una mentira, pero cruza esas líneas mentira sin reconocer su poder, sin someterte a su autoridad. Jon, bueno, terribles destinos te esperan. Una nube oscura te seguirá todos los días de tu vida, y la tierra será, para ti, un lugar de extremos exclusivamente, una tierra de fuego y hielo. Jon intenta detenerlo y le dice que no lo haga, que tiene una familia y que trabaja para el FBI. Pero Rainbow retoma su idea. Las fronteras son una mentira, pero algunas mentiras deben obedecerse. Todos los soldados cargan sus armas y disparan al mismo tiempo, pero justo en el último momento, la luciérnaga entra por la boca de Jon y se mete en su cuerpo. Las balas lo atraviesan, pero Jon no muere. La venda de sus ojos se cae y observa su cuerpo lleno de agujeros, pero está vivo. Despero comenta que eso debió haber sido horrible y le pregunta cómo se siente, mientras Rainbow señala que Jon está lleno de sorpresas y quiere saber cómo hizo eso. Jon recupera los sentidos y las sensaciones que había perdido y echa a correr, mientras le dice: Algo que escuché una vez, que acaba de volver a mí. Todos somos simplemente acumulaciones insignificantes de nada. Despero comenta que esa es una de sus frases favoritas. Jon atraviesa el cuerpo de Rainbow como si nada y continúa corriendo, mientras agrega que empieza a comprender lo que eso significa. Se dirige hacia su vehículo, donde Despero lo está esperando, y se retira del lugar a toda prisa. Le dice a Despero que va a buscar al marciano y que conoce un atajo. Despero le responde que no, que el atajo lo conoce el marciano y que él solo está siguiendo órdenes. Mientras conduce, Jon piensa: El coche es una extensión de mi voluntad. Siento cada átomo hasta en la punta de mi pie. Izquierda, luego derecha, luego izquierda otra vez, y después media docena de direcciones para las que no tenemos nombre. Rompemos la barrera mente-cuerpo y dejamos la realidad física atrás, reducida a un polvo incomprensible. Despero le recalca que él ha seguido órdenes toda su vida y le pide que mire a dónde lo ha llevado. Lo ha perdido todo: su casa, su trabajo, su matrimonio, su cordura y hasta su hijo. Pero aún así, él sigue adelante. Jon salta del vehículo, porque ahora sabe dónde tienen al marciano: en el centro de un agujero negro, un lugar donde las leyes habituales no aplican, ni las constitucionales, ni las físicas, ni las morales. Un lugar al que nada va. Despero le dice que, en realidad, él está más atrapado que el marciano. Ambos finalmente aterrizan y son recibidos por el hombre del sombrero y la agente Lowe. Él le pregunta de dónde salió, y Lowe lo identifica como el colaborador del marciano. Al verlo, el marciano le grita que está roto, herido e incompleto. Lowe y su jefe preparan sus armas, mientras este le da la bienvenida a Nilo Bay y le anuncia que acaba de ganarse una estadía de por vida. Despero aprovecha para decirle que con los soldados siempre pasa lo mismo. Sean buenos o malos, la mayoría termina muriendo. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Alex Emilio M3O.
John esquiva los disparos a lo Neo, mientras les dice que no le importa si muere o vive, que solo tiene que hacer una cosa primero, y avanza para atacarlos. Lou lo patea en la cabeza, y el hombre del sombrero le mete un puñetazo en la nariz, mientras el marciano continúa gritando que está débil, herido, y que es momento de partir. Lou atrapa a John por el cuello y le dice al marciano que no irá a ninguna parte. Nada escapa de Nilo Bay, ni la materia, ni la luz, ni siquiera la información. Pero John sabe que el marciano no lo ve de la misma manera. Hace un esfuerzo y logra tocarlo con la punta de su dedo. Cuando hace contacto con él, todo excepto ellos dos pierde colorido y se reduce a trazos en blanco y negro. La agente Lou y su jefe se desvanecen, y el marciano, sonriente, comenta que reducirlo todo a negro o blanco es limitar lo que existe. Incluso un agujero tiene dos lados, o más bien, infinitos lados. Un agujero es algo completo y sagrado, blanco, negro y al revés. Mientras el marciano abraza a John, este piensa. El marciano extiende la mano y gira la perilla de color de la creación, de negro a blanco. Y somos escupidos en algún lugar de las lejanas costas de la conciencia humana. Despero reconoce que eso fue impresionante, aunque no cree que eso cambie nada. Y se pregunta si, a partir de ahora, serán un trío. Volvemos al hogar de Bridget. Tyler lo ha observado todo. Bridget le pregunta si está feliz y qué puede hacer para que lo sea. Una imagen aparece en su mente, la de ella apuñalando a John por la espalda. Bridget finalmente agrega: «Haría cualquier cosa para hacerte feliz», dejando a Tyler satisfecho, comiendo sus cereales multicolores. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número deja bastante a la interpretación, sobre todo con todo lo del origen del marciano. Esa idea de los colores y la fragmentación sigue dando vueltas, pero siento que todavía nos están ocultando piezas clave, como si apenas estuviéramos viendo una parte del todo. Ahora, lo que más me llama la atención es John, porque ya no solo está sobreviviendo, se siente medio como Batman, con el poder del guión. O sea, es una mezcla entre Rambo, Neo, Chuck Norris, Seiya y Oliver Atom. Esquiva balas, derriba helicópteros, atraviesa agentes, sobrevive ejecuciones. Y todo eso cuando hasta hace nada era solo un agente del FBI encargado de prevenir ataques terroristas. El salto es tan grande que se siente casi irreal, pero a la vez va con la lógica rara que está tomando la historia. Y aquí es donde siento que el número va un poco apresurado, porque en un abrir y cerrar de ojos, Lou y su jefe, que parecían súper relevantes, desaparecen casi sin resistencia, como que su presencia prometía más. Rainbow sí me parece interesante, con esa vibra medio hippie y esa sensación de que no envejece como una persona normal, pero funciona más por lo que representa que por lo que hace directamente. Al final, quien realmente rompe todo es el marciano, la forma en que conecta con John y prácticamente empieza a alterar la realidad. No sabía que podía llegar a ese nivel, como si tuviera acceso directo a la creación misma. Eso está muy heavy. Por otro lado, espero, la verdad, siento que en este número no hizo prácticamente nada. Se queda más como un espectador incómodo que como una fuerza real, y sinceramente no creo que eso vaya a cambiar demasiado. Y la verdad, todo apunta a Tyler, cada vez más. Se siente como que el marciano blanco va a ser algo mucho más grande, incluso el enemigo final. Así que me quedo pensando, si John ya llegó a este nivel, donde parece que puede hacer cualquier cosa, ¿qué tipo de amenaza realmente podría detenerlo? O sea, ¿cómo matas con un cuchillo a alguien que sobrevivió a un fusilamiento? Ojalá que en los números que quedan no se pongan a meter personajes nuevos como hizo Marvel con el Ultimate Universe, y se enfoquen en cerrar bien todo, sobre todo en Tyler, porque siempre me ha parecido uno de los personajes más interesantes y misteriosos. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Dios de Cómics. Nos vemos allí.